Hoy vamos a tener la última de las partes de Laudato Si. Va a ser la sexta y vamos a entrar en materia con primero una serie de noticias muy breves y después donde lo dejamos, el folleto de los jesuitas, especialmente desde hace unos años, preparando el terreno para lo que debe acontecer. Vamos a ir. Vamos ya, sin más preámbulos, directamente al tema de hoy. Noticias antes de la encíclica. Esta es una noticia del año 2014, pero una vez más aparece un personaje del cual ya hemos tratado y que tenía que ver precisamente con esos 500 días de margen para que hubiese un cambio o no, en la cuestión sobre precisamente el cambio climático y lo que podía llegar a traer grandes consecuencias. Ya veis, está extraída de France Diplomatie, donde nos dice: clima, inauguración del Forum Make at Work, la sociedad civil se compromete con el clima, por parte de Laurent Fabius, París, 3 de octubre de 2015. Esa es la fecha en que debía empezar todo, pero vamos a ver qué nos dice aquí. Este ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional inaugurará el 3 de octubre ese fórum, la sociedad civil se compromete con el clima, organizado conjuntamente por Liberación, Sciences Po y varios medios internacionales. Este foro, que se desarrollará todo el día en ese lugar, permitirá debatir sobre los retos de la Conferencia de París sobre el clima y acerca de las soluciones por un mundo sustentable. Y mirad qué nos dice. Las conclusiones científicas del IPCC no dejan lugar a dudas. El calentamiento climático es una realidad y el IPCC considera extremadamente probable, con más de un 95% de posibilidades, cuando en 2007 esta probabilidad era del 90% y del 66% en 2001, la responsabilidad de la actividad humana en el aumento de la temperatura media desde mediados del siglo XX. Démonos cuenta que nos está planteando al IPCC como alguien prácticamente que lo acierta todo. Tristemente aquí no nos recuerdan nada del IPCC y cómo hubo toda esa manipulación de datos sobre el cambio climático protagonizado por ellos. Pero ya veis, la opinión pública olvida rápidamente las cosas que aparecen y que desmienten otras cuestiones y quedan las que interesan. Precisamente hablando sobre todo esto, nos empezaba a dar más detalles y quedaba todo en esa cuestión. ¿Se celebraría esto en París, sobre la cuestión del cambio climático? ¿Y qué ha ido aconteciendo desde entonces? Ya hemos visto, ha salido la encíclica del Papa, ¿y qué más? Noticias anteriores, pero también posteriores que hemos ido repasando, a grosso modo. Pero, ¿qué más hay en esta cuestión? Fijaos, vamos a ver ahora unas pocas noticias post-encíclica que se hicieron o han salido después de la encíclica, precisamente ahora.
Desastres naturales. Las inundaciones en Francia dejan al menos 20 muertos. El diluvio que se abatió sobre una treintena de kilómetros del litoral mediterráneo pulverizó los registros pluviométricos en la Costa Azul francesa. Ya sabéis, en esa zona de Cannes, donde se celebra precisamente ese festival tan famoso cinematográfico. Aquí veis alguna instantánea de cómo quedó todo y se da algún detalle interesante. Nunca se había registrado estos datos pluviales tan intensos en tan poco tiempo, la cual cosa ha tomado un caire totalmente de desastre. Pero ¿hasta qué punto ha llegado a acontecer todo? Que han tenido que ir el presidente de Francia, François Hollande, a ese lugar, y mirad qué aparece. A 2 meses de que París albergue la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, ya veis, ya no es octubre, era diciembre al final cuando se iba a hacer esto, clima para evitar los efectos del calentamiento climático, Hollande aprovechó para apuntar que este tipo de catástrofes naturales se han reforzado en los últimos años en ritmo y en intensidad. Pero lo curioso de esto es que, como era de esperar, ya han salido los comentarios que esto tiene que ver con el cambio climático. Ese lugar es un lugar ya conocido porque se concentran lluvias muy intensas en poco tiempo y como las edificaciones están puestas en lugares donde no tocaría, las aguas transcurren por allí y decían los reportajes que hemos podido ver en televisión cómo los habitantes de esa zona ya saben que cuando va a llover mucho retiran sus coches para que no sean llevados por el agua o para que se inunden, pero ya lo tienen controlado. Pero esta vez había una alerta naranja, no había alerta roja. Nadie había previsto, dicen, que caería tal cantidad de agua en tan poco tiempo. Y ha conseguido hacer las destrozas que todos hemos visto en imágenes. Pero, ¿sabéis? Precisamente ha habido en TV3, en la televisión de Cataluña, un reportero que estaba en ese lugar y había dicho algo muy curioso, y ha sido precisamente esta mañana, cuando dicen que con François Hollande también ha estado en esa zona un dirigente de los que se encargan de cubrir con sus seguros las desgracias que hay en el país. Y precisamente esa persona ha dicho que sí, que harán lo posible para que esto, al igual que François Hollande, se cubra dentro de 3 meses, todas estas desgracias económicamente. Pero ha dicho algo muy interesante, que precisamente por el cambio climático todo esto irá más y los fondos para pagar todas estas desgracias van a multiplicarse. El problema será conseguir esos fondos para poder sufragar las desgracias naturales, entre comillas, que están aconteciendo. Es curioso que precisamente esto haya pasado ahora en Francia, cuando prácticamente estamos ya a las puertas de esa cumbre de la ONU sobre el cambio climático en París. Pero bien, vamos a ver aún algo más. Ya sabéis que no todo es cuestión del cambio climático, la encíclica del Papa iba aún más allá. Y mirad esta noticia también. Entre los temas sinodales, sacramentos, divorciados, jóvenes que no se casan, anticoncepción, pornografía y aborto. En la primera congregación general del Sínodo de los Obispos sobre la familia, el relator general ha ofrecido una panorámica de lo que será la discusión en las próximas 3 semanas. Ya sabéis que ha empezado el Sínodo de la Familia y si ha venido el Papa ya de ese Congreso de Familias en Filadelfia, ese encuentro, ahora se inicia en el Vaticano esta otra parte, donde se van a juntar prácticamente lo más selecto de la curia vaticana y allí van a empezar a hacer propuestas. Luego el Papa decidirá, dicen, qué es lo que coge y lo que no, porque esto no es un parlamento, dicen ellos, en los cuales se vote por mayoría las cosas. La Iglesia Católica dicen que no funciona así, el Papa es el que termina diciendo, oh, esto es así, se acabó. Pues bien, mirad qué nos dice aquí. El cardenal Peter Erdo, relator general del Sínodo, fue el encargado esta mañana de realizar la relación introductoria en la que repasó y analizó con detalle los puntos más importantes a tratar durante las próximas 3 semanas. De este modo, dirigiéndose a todos los participantes del Sínodo Ordinario de los Obispos sobre la familia, hizo un repaso del Instrumentum Laboris, la escucha de los desafíos sobre la familia. A propósito del contexto sociocultural,
el purpurado indicó algunas de las problemáticas actuales, como son los efectos del cambio climático y ambiental y los de la injusticia social, de violencia, de guerras, que empujan a millones de personas a dejar la tierra de origen y tratar de sobrevivir en otras partes del mundo. Resulta evidente que el movimiento migratorio está disgregando las familias o es una dificultad para su formación. Asimismo, subrayó que en muchas partes del mundo hay gente que trabaja por un salario tan bajo que apenas le permite sobrevivir para poder continuar trabajando, pero que no hace posible la creación de una familia. Ya veis que nos plantea varias circunstancias que son las que prácticamente estaban implícitas en Laudato Si, en la encíclica del Papa. Y sobre todo esto es lo que van a tratar allí. Dicen también, reflexionando sobre el cambio antropológico, recordó que otra de las dificultades a tener en cuenta es que la persona, en búsqueda de la propia libertad, trata de hecho a menudo de ser independiente de cualquier unión, a veces también de la religión, que constituye una unión con Dios, de las uniones sociales, especialmente de las que están conectadas con las formas institucionales de la vida. Si no confiamos, observó, en poder conocer las verdades objetivas y los valores objetivos que se basan en la realidad, corremos el riesgo de buscar orientaciones para nuestro comportamiento social en base a criterios solamente formales, como una mayoría numérica, que prescinde del contenido, o una formalidad de procedimiento ante varios organismos, como única justificación de una elección. Y un ejemplo de ello es el creciente número de parejas que viven juntas, pero que no quieren establecer ningún tipo de matrimonio, ni religioso ni civil. Y advirtió cómo los jóvenes esposos cuidan todos los mínimos detalles de la boda, pero al mismo descuida el verdadero significado del matrimonio. Ya veis que se está tratando básicamente de lo que el Papa planteaba en la encíclica. Y a veces quizás tenemos la tendencia a pensar es que era cuestión solo de cambio climático, pero no, esa encíclica abarcaba mucho, abarcaba sobre todo la familia, la cuestión laboral y como consecuencia, ¿el qué? Un día de descanso, el domingo. Por tanto, ya estamos viendo cómo todos los pasos se están dando. Por un lado, cuestiones climáticas, por el otro lado, cuestión de guerras con emigraciones masivas. Por otro lado, crisis. Por otro lado, como consecuencia, también crisis a nivel general de sociedad. Y con todo esto, según nos decían ellos, tenía que ver la solución definitiva, que era instaurar el domingo como día de reposo a nivel mundial. Y todo esto solucionado. Curioso. Pues bien, después de pasaros toda la noticia, vamos a entrar directamente en un panfleto jesuita del año 2005. Es este que tenéis aquí en imágenes. Autoridad Mundial para un Liderazgo Planetario Legítimo. Y vamos a ver cómo el autor en cuestión nos va a hacer un repaso tremendo de lo que en definitiva es lo mismo que la encíclica del Papa. Quizás explicando unas cuestiones un poco distintas en según qué detalles y obviando otros, pero básicamente veréis que es una línea trazada ya desde hace años. En este librito, porque no es muy extenso, nos habla de una introducción, los objetivos de un liderazgo planetario, los escenarios y los actores de un liderazgo planetario y una conclusión, el papel de las religiones en el liderazgo planetario. No vamos a leer todo, vamos a hacer un extracto. Es cierto que algunas páginas sí que las leeremos seguidas debido al contenido, sobre todo la parte de la conclusión. Está escrito por Toni Comín, es licenciado en Ciencias Políticas y diputado al Parlament de Cataluña. Ya veis, está hecho aquí, en Cataluña. Y como os decía, julio del 2005. Tenemos en la introducción algo que ya vamos a destacar enseguida. Nos habla desde una conciencia muy aguda de un cierto rol de autoridad moral planetaria en momentos en que el mundo entra en crisis grave o líderes morales naturales del planeta como por ejemplo Nelson Mandela. ¿Sabéis? Nos habla de personajes que han sido importantes en la historia, dicen, del planeta a nivel de líder moral. Y nos habla curiosamente de Nelson Mandela, del cual ya estuvimos tratando en las conferencias y viendo qué había detrás de él. Pues bien, nos lo cita aquí como a modo de ejemplo. Pero ya nos estamos centrando en que hay cuestión de crisis grave. Es curioso, esto era el año 2005.
Y aunque lo relaciona con crisis de esos momentos, hablando también, por ejemplo, de Nelson Mandela en otros lugares, es como si hubiese una repetición de la historia multiplicada, porque en 2008 entró la crisis económica con todo lo que conllevó, y ahora está entrando la otra crisis que, aparte de ser económica, está haciendo tanto daño a nivel migratorio precisamente por las guerras de Medio Oriente y algunas cosas más. Pues bien, mirad qué más va apareciendo ahora. Ante un liderazgo planetario no digno de este nombre, falto de toda legitimidad, tanto por sus intenciones como por su modo de actuar, se levantó, en fin, una heterogénea coalición involuntaria con un referente compartido: la salvaguarda de la paz, o más precisamente, la oposición a la guerra cuando es manifiestamente injusta y arbitraria. Nos está hablando de esa época de la guerra de Irak. ¿Podemos ver en esta suma heterogénea de actores los trazos de un liderazgo planetario legítimo? ¿Cuáles son las condiciones éticas y cuáles son los actores que pueden articular un liderazgo político global para que sea posible considerarlo un liderazgo digno de la humanidad, que cumpla con los principios de justicia política, económica y cultural, y que esté a la altura de los derechos humanos? Recordad la encíclica del Papa, prácticamente es lo mismo que está aquí expresado. Pero recordad también algo: Rumbo a la ocupación mundial, de su autor Gary K., donde prácticamente nos estaba planteando esto como un proyecto del cual ya se estaba trabajando en 1990. Dice: esto es lo que nos proponemos estudiar en el presente cuaderno. Y nos habla también a la izquierda, lo vemos en la parte de abajo, pero a la movilización se sumaron además líderes espirituales como el Papa Wojtyła, interesante, ¿eh?, que tomó un papel activo, y tan activo, y como consecuencia hemos ido viendo que los papas últimamente están teniendo esa preponderancia en todas estas cuestiones, estando como líderes ante todo. El punto número 2 nos hablaba de los objetivos de un liderazgo planetario. Es interesante, ¿veis? Siempre marcan claramente las pautas, hay unos objetivos, y nos lo desglosa en un punto 1, que esté al servicio del desarrollo económico de los pueblos del sur. ¿Qué nos estaba diciendo el Papa en la encíclica también? Que los pueblos del sur, las zonas del sur, lo están pasando peor que las del norte, y los del norte deberían ser solidarios con los del sur, o sea, ricos con pobres. Pues bien, me salto esto y vamos directamente aquí. Hoy la primera responsabilidad de un liderazgo planetario es desfacer este entuerto que la civilizada Europa hiciera, sobre todo, a lo largo del siglo XIX, y que los Estados Unidos han continuado a lo largo del XX. La economía mundial actual está llena de injusticias que mantienen a los países subdesarrollados en un estado de postración. Liderazgo, pues, para impulsar las reformas que requiere el sistema económico mundial para permitir el desarrollo social de los países pobres, en los que viven esa mitad de los ciudadanos del mundo, 3.000 millones, que vive con menos de $2 al día. Proponemos 9 reformas urgentes y radicales, pero plausibles, entresacadas de las propuestas que tanto desde los ámbitos académicos más críticos con el actual modelo de globalización neoliberal, como desde las ONGs, cada vez más globalizadas también, y los movimientos a favor de otra globalización, están hoy sobre la mesa. Ya vemos cómo nos está planteando, barajando una conjunción de varias cosas de las cuales algo se puede llegar a extraer. 1. Ámbito de la pobreza y el desarrollo social. Creación de un fondo mundial contra la pobreza. Mirad si lo que ahora vamos leyendo nos recuerda a lo que dijo Gary K. en su libro, ¿eh? Y después la encíclica papal, claro. Condonación de la deuda externa pública de los países más pobres. La economía mundial actual está llena de injusticias que mantienen a los países subdesarrollados en un estado de postración. Aumento de la protección laboral de los países en desarrollo. Interesante, protección laboral, ¿qué quiere decir esto? No a la explotación, que es algo que todos vemos muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué implicaba la protección laboral? Iba mucho más allá de todo esto. Domingo. Los países ricos han cerrado sus mercados a los países pobres, nos van diciendo subtítulos. El punto 2, ámbito de los mercados financieros internacionales.
regulación de la libre circulación de capitales, para luchar contra su tendencia a la especulación, a la inestabilidad y a la generación de crisis financieras que castigan sobre todo a los países en desarrollo, con efectos sociales a menudo devastadores y que tienen la curiosa virtud de propagar la ruina económica de una economía enferma a otra sana. Otro punto es democratización del Fondo Monetario Internacional, institución creada para contribuir al buen funcionamiento de la economía mundial, o eso dicen, que dispone de un enorme poder para controlar el desarrollo económico y social de los países del sur. Cuando sus decisiones no han sido acertadas, han provocado ruina y desgracia en países que ya sufrían el azote de la pobreza. Los Estados Unidos disponen de poder suficiente para controlar las decisiones del FMI, mientras los países pobres, que son los principales afectados por sus políticas, no disponen de voz ni voto. Claro, ya nos plantea que hay que regular bien esto, no puede ser así. Eliminación de los paraísos fiscales. La existencia de países que promueven el secreto bancario y la evasión fiscal, los llamados paraísos fiscales, son una de las mayores vergüenzas de la economía mundial. El secreto bancario que practican beneficia a mafias que buscan blanquear el dinero de sus tráficos ilegales, y los bajos o nulos impuestos que ofrecen permiten que se favorezca la evasión fiscal a beneficio de los más ricos y a perjuicio de la hacienda pública. Ya hemos visto cómo en estos últimos años precisamente se ha hecho hincapié en esto, y algunos países han dado un fuerte empujón a ello, y ¿quién? Sobre todo, un Estado, el Vaticano. Punto 3. Ámbito del comercio internacional. Eliminación de los subsidios que los países ricos pagan a sus agricultores y que a día de hoy suponen la ruina para muchos de los ciudadanos más pobres del planeta, muchos de los cuales son pequeños agricultores de los países del sur. Estos subsidios les hacen competir en una situación de desventaja, a menudo contra los agricultores más ricos del planeta, y les impiden vender sus productos no solo en los mercados de los países ricos, sino incluso en sus propios mercados locales. También el tema de agricultura, que se mostraba en la encíclica, aparece aquí. Cambio en el sistema de propiedad intelectual, patentes, que rige actualmente en el comercio mundial, siempre que afecte negativamente el desarrollo social de los países pobres. El caso más claro es el de las patentes farmacéuticas, que suponen un incremento muy elevado del precio que los estados del sur tienen que pagar para comprar los medicamentos necesarios para salvar la vida de miles de sus ciudadanos, aquejados de epidemias graves, pero tratables o curables, sida, tuberculosis, malaria, etc. Estos países deben tener el derecho a comprar o producir medicamentos genéricos, libres del coste de la patente. Claro, ¿quién se va a oponer a esto, no? Cuando se ve tan claro que debería ser así. ¿Os dais cuenta cómo nos van sumando punto tras punto que parecen de una lógica aplastante para que todo vaya bien? Democratización de la OMC. El comercio entre los pueblos es una fuente de generación de riqueza sin precedentes, de la que hoy se excluye a millones de las personas más pobres del mundo. El comercio será un mecanismo para reducir la pobreza solo si los países del sur puedan vender sus productos en los mercados de los países ricos. Pero la realidad es que hoy los países ricos han cerrado sus mercados a los países pobres. La Organización Mundial del Comercio, el organismo internacional encargado de regular el comercio mundial, es quien más podría favorecer un comercio con justicia, pero en ella todavía pesan mucho más los países ricos que los del sur. Hoy dice que pesan aún más. Y hemos visto cómo curiosamente se está haciendo un acuerdo de negocios a nivel internacional donde se quieren suprimir ciertos aranceles para que el comercio sea de un lado a otro tremendo, pero a su vez que hay alguien que salga perjudicado. Y todo eso ahora está en plena cuestión. Pero mirad cómo van planteando las cosas. En el punto 2 nos dice que esté al servicio de la justicia cultural global y del diálogo de civilizaciones. Nos encontramos ante un choque de culturas, pero no a la manera del choque de civilizaciones que narrara Huntington en su célebre ensayo como un choque maniqueo entre la democracia occidental y las civilizaciones no democráticas. Más bien estamos ante lo que Barber describe como el choque entre la cultura Magwal y la cultura Jihad. La primera es la cultura del materialismo capitalista y de la fugacidad consumista, que tiene como icono las marcas globales como Nike y los McDonald's como templo de referencia.
bueno, he dicho barbe, no sé si es barbé, no sé si es catalán, y que encuentra en los mercados globales y en los medios de comunicación de alcance planetario su palanca para la estandarización de los gustos y de los estilos de vida. El nombre de la segunda, cultura yihad, simboliza todos aquellos movimientos de raíz religiosa, nacionalista y cultural que, reaccionando defensivamente ante el huracán occidentalizador, se recluyen en el integrismo. El fundamentalismo islámico es un ejemplo, pero no el único. Contra la integración capitalista y la homogeneización oponen la lógica de la fragmentación y el particularismo identitario y la comunidad cultural de referencia. Nos está planteando un cierto modo de vida, nos hablaba de McDonald's, pero también de ese otro tipo que es fundamentalismos. En fin, una situación que hay que intentar solucionar, según nos cuenta él. En el subtítulo nos dice que sea capaz de deslindar la libertad del individualismo posesivo y materialista que el mercado expande ciegamente. Nos estamos dando cuenta que nos está planteando que esa autoridad mundial debe poner las cosas en un orden tremendo. Es necesario, en consecuencia, que el liderazgo planetario sea capaz de encontrar el difícil equilibrio que permita defender simultáneamente la democracia y la identidad cultural de cada civilización, los derechos humanos y el derecho a no dejarse arrasar por el huracán de la cultura occidental, que sea capaz de deslindar la libertad del individualismo posesivo y materialista, que el mercado expande ciegamente, capaz de dar una identidad a la vez china, hindú, occidental, latina, africana, árabe, eslava, etc., a las instituciones mundiales y de impulsar un diálogo de civilizaciones en pie de igualdad. ¿Os recuerda algo, diálogo de civilizaciones? ¿Quién estaba hablando de esto? Hubo precisamente un presidente en España, socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, un masón, que estaba hablando de este diálogo y choque también de civilizaciones. Pues bien, una vez más vemos lo mismo expresado ahora en palabras de un jesuita. Que esté al servicio de la democratización de todas las sociedades. ¿Cómo trabajan con el tema de la democracia? Como nos decía Gary K., que iba a parecer que todo iba a ser democracia y en verdad no iba a ser democracia, era solo una forma de mostrarlo al mundo, pero por detrás nada de esto. El punto número 4 nos dice que esté al servicio de la paz mundial. La paz es siempre una paz imperial. Hoy solo es posible defender la seguridad internacional a base de mayor legitimidad y no de mayor fuerza. Nos está queriendo decir que hace falta un consenso y nos empieza a plantear las cuestiones sobre China también, en esa cuestión del liderazgo planetario, qué va a suceder al respecto. Y vamos a este punto. Los Estados Unidos no se impondrán en su rivalidad con China a lo largo del siglo XXI, por el hecho de disponer de un mejor ejército o de impedir que China desarrolle el suyo. ¿Es esta una solución contingente que tarde o temprano puede fracasar? Es curioso porque Obama hoy mismo ha sacado una noticia en la cual nos habla de que tiene el mejor ejército del mundo. Y precisamente lo está diciendo en un momento de tensión increíble en el planeta. ¿Es esta una solución contingente que tarde o temprano puede fracasar?, decía. Occidente solo ganará su batalla contra China a base de estrechar sus lazos con ella y compartir con ella el liderazgo político del destino del mundo, de consolidar unas Naciones Unidas de las que nadie se pueda desmarcar y en la que todas las voces estén representadas por igual. Y lo que vale para China vale evidentemente para cualquier otra civilización del planeta, sea o no una potencia emergente. Es curioso porque el Papa dijo esta semana pasada que está deseando ir a China. Ya lo dijo abiertamente otra vez. Y por tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué quieren ganarse a China? Para esto, evidentemente. Para que todos al final vayan en un mismo sentir, teóricamente, y puedan ajustar una serie de leyes para todo el mundo. Solo organizaciones como el Tribunal Penal Internacional o solo un Consejo de Seguridad de la ONU reformado, que lo haga más democrático, más representativo del mundo actual y que permita la entrada de los países del sur como miembros permanentes, pueden hoy garantizar la seguridad a escala global. Un liderazgo planetario que se quiera justo,
tiene que promover una paz no imperial y por lo tanto debería avanzar en esta dirección: mayor interdependencia, mayor equidad y solidaridad y mayor institucionalización de las mismas. La reforma de la ONU, ¿eh? ¿Cuántas veces se ha hablado de eso ya? Y también por el propio papado incluso. Punto 3. Los escenarios y los actores de un liderazgo planetario. En el apartado 1, Naciones Unidas, evidentemente, claro. Y nos vuelven a hablar de paz y seguridad, y también de temas medioambientales. Es curioso, todo lo que se ha venido planteando en la encíclica, aquí ya aparecía, y también en el libro de Gaриca, curioso. Vamos más adelante, donde también nos habla sobre Rusia, y después nos dice: es necesario que la ONU emprenda un camino de reformas. Si Naciones Unidas tiene que ser el foro que institucionalice un liderazgo planetario legítimo, es necesario avanzar hacia una reforma radical de sus distintos organismos. Es necesario democratizar las instituciones con poder para dotarlas de legitimidad, y es necesario dotar de poder a las instituciones con legitimidad, pero sin competencias. ¿Existe hoy alguna institución internacional que aúne ya ambas cosas? Pues bien, ya hemos visto que el Papa ha estado en la ONU, ¿eh? Pero nos habla ahora de una institución distinta, el Tribunal Penal Internacional, TPI. Es un buen ejemplo de institución nueva vinculada al sistema de Naciones Unidas, que junta a la vez la legitimidad, tiene como misión la lucha universal contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Un tribunal, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Qué nos decía Gaриca en su libro? ¿Lo recordamos? Al tiempo que dispone de competencias para ejercer su misión. De hecho, mientras que las instituciones de la ONU están todas ellas por debajo de los estados, sometidas a soberanía, y por esto las llamamos instituciones internacionales, el TPI es posiblemente el primer ejemplo de institución de vocación universal de tipo supranacional, es decir, con capacidad para actuar contra la voluntad de sus estados miembros. Interesante, ¿eh? Que China, Rusia y los Estados Unidos no formen parte de esta institución no es una prueba de su debilidad, sino todo lo contrario. Tiene poder suficiente como para que estas tres potencias prefieran estar fuera de su jurisdicción. Bueno, depende cómo se mire, ¿eh? Por supuesto. Un liderazgo planetario legítimo exige que los intereses de todos sean tenidos en cuenta por igual. ¿Qué nos decía el Papa? Lo mismo. Punto número 2, las federaciones regionales. ¿No recuerda tampoco nada esto del libro de Gaриca? Y nos hablan de China, India también. La construcción de federaciones regionales permitiría equilibrar bastante la extensión y la población, y parcialmente la riqueza de cada bloque político en liza. La política internacional consiste en la defensa, por parte de cada Estado o federación de Estados, de sus propios intereses. Un liderazgo planetario legítimo exige que los intereses de todos sean tenidos en cuenta por igual. Por esto el regionalismo, siempre que se haga con procedimientos democráticos, tiene un valor ético o de justicia política. Está planteando también cuestión de, dice, regionalismos. Sigamos avanzando y llegamos a este punto donde nos cita también Brasil. Se debió al liderazgo de Brasil, que primero se encargó de aglutinar a todos los países latinoamericanos en una posición común, y luego trazó una alianza inquebrantable con China, con India y con Sudáfrica, que a su tiempo actuaba como líder de los países africanos. Y ese fue el juego que hizo Brasil, y ahora ya vemos también la situación de Brasil, cómo está. Y sigamos avanzando hasta llegar aquí. Dicho de otro modo, la Unión Europea sirve como referente para diseñar un futuro Parlamento latinoamericano, pero sirve también para imaginar un todavía más futuro Parlamento Mundial, que constituya un legítimo foro de diálogo y de negociación entre las distintas federaciones regionales. Parlamento Mundial. No suena, ¿verdad? Es increíble que Gaриca escribiera en su libro hace ya tantos años lo mismo que ahora nos está diciendo este señor en el libro, pero que también es del año 2005, y que en definitiva es el concepto que nos está vendiendo la encíclica del Papa. Por tanto, ya vemos que todo este va a ser el objetivo que se va a cumplir. Están trabajando todo el mundo para conseguir esto. Punto 3, la sociedad civil mundial.
En los últimos años, algo de esto contábamos en nuestra introducción, hemos asistido a la emergencia de verdaderos movimientos sociales de escala planetaria. El movimiento antiglobalización neoliberal o el reciente movimiento contra la guerra de Irak. De la misma manera que en el siglo XIX, en el marco del capitalismo industrial nacional, emergió un poderoso movimiento obrero que precedió a la construcción del estado del bienestar. Hoy, ya iniciado el siglo XXI, son muchos los que perciben este movimiento por otra globalización, en el marco del nuevo capitalismo global e informacional, como el anticipo de la construcción de un welfare global, de un estado del bienestar a escala planetaria. La globalización ahora se busca que sea así, para un bienestar a nivel mundial. ¿Y qué nos estaba diciendo el Papa? Exactamente lo mismo. Cambian las palabras, pero en definitiva todo es igual. La pregunta que nos hacemos es, por lo tanto, esta: ¿es posible una reforma con valor ético que no esté liderada también desde la sociedad civil? ¿Es la sociedad civil, por lo tanto, un actor indispensable para hablar de liderazgo ético? Bueno, interesante, estas preguntas. Aplicando la misma pregunta al caso que nos ocupa, ¿es la sociedad civil mundial un componente necesario para un liderazgo planetario ético legítimo? Los hechos parecen demostrar que sí. Los actuales movimientos sociales parecen constituir la expresión de una sociedad civil internacional, justo en el momento en que nuestro mundo global parece estar reclamando reformas profundas, y alguien que las impulse, alguien que junte la autoridad moral para pretenderlo y el poder suficiente para realizarlas. Vaya frases, ¿eh? Esta sociedad civil global, con su foro social mundial y sus 1000 otras maneras de concretarse, está siendo el más claro intento de institucionalizar un sujeto colectivo que ejerza un liderazgo, si no propiamente político, sí al menos moral, a escala planetaria. Bueno, qué forma de decir que va a ser el papado que van a hacer eso. Y eso sí, también buscando formas que parecerán muy democráticas, ¿eh? No podemos atribuir a esta sociedad civil global el liderazgo político legítimo del planeta, puesto que no detenta el poder suficiente para ello. Y además su legitimidad se deriva precisamente del hecho de no querer ejercer un liderazgo propiamente político, sino estrictamente ético, opción que la ha llevado a renunciar a la conquista directa del poder civil. Pero sí podemos afirmar que esta sociedad civil global es un componente necesario, bien que no suficiente, de lo que venimos denominando desde el principio de estas páginas, un liderazgo planetario legítimo, desde el punto de vista ético y político. Interesante, tiene que haber un poder moral, que evidentemente el pueblo sí que le tiene que dar apoyo, pero el pueblo no es el que va a terminar mandando, porque no tiene esa fuerza para hacer esto. Hace falta alguien más arriba que sea capaz, que tenga esa fuerza para hacerlo. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Que haría falta que hubiese, sí, un parlamento mundial, un tema democrático mundial, pero alguien que tuviese esa potencia para ser ese líder moral y alguien que tuviera la fuerza para aplicarlo. ¿Qué nos decía la profecía al respecto? Apocalipsis 13. Vaticano y Estados Unidos conseguirán lo que aquí se nos plantea. Bueno, pues es para tener en cuenta, ¿eh? Por supuesto, alguien tipo ONU, que terminará convirtiendo toda la cuestión, entre unos y otros, lo van a convertir en ese gran liderazgo mundial que va a estar, como no, llevado adelante por un personaje en concreto, un gran líder moral. Nos estamos imaginando quién será ya, ¿no? Nos dice que todos los procesos de democratización profunda de sus sociedades han ido precedidos de un poderoso movimiento social que los ha impulsado y que los ha liderado. Un movimiento social. ¿Recordáis que últimamente no paramos de ver movimientos sociales? Sí, que hacen presión hacia los dirigentes para aplicar ciertas cosas. Y que curiosamente también nos hablaba la profecía que habría un movimiento social que haría presión sobre los dirigentes de Estados Unidos para que terminaran aplicando también la ley dominical que el papado estará impulsando. Es curioso cómo todas las cosas
prácticamente van de la mano. A veces, por falta de conocimientos de lo que hay, o por no tener la percepción de cómo enlazar las cosas, nos quedamos como si fuera algo totalmente distinto, pero no. Todo está encajando a la perfección. Es un plan trabajado de muchos modos para conseguir un efecto contundente y único. El Papa dijo, haced lío, hagan lío. ¿A quién se estaba refiriendo? A las clases católicas para que actuaran y presionaran ¿a qué? A cambios en la sociedad. Los movimientos sociales se hacen porque sí. ¿Cuántas veces hemos demostrado ya a lo largo de todas las conferencias del Gran Engaño que de esto nada? Siempre hay algo que las impulsa por detrás y provoca que los demás se apunten al carro. Y ya sabemos quiénes son, ¿eh? No hay liderazgo planetario sin contar en él a la miríada de ONGs, movimientos sociales más o menos informales, centros de estudio y de investigación, universidades, movimientos religiosos e iglesias, medios de prensa e intelectuales de alcance global, partidos y sindicatos que conforman esta plural y naciente sociedad civil mundial y que detenta hoy seguramente como ningún otro actor la autoridad moral de la que cualquier liderazgo legítimo no puede prescindir. O sea, tendrá que ser alguien que se base en apoyo a todos estos personajes que nos está diciendo aquí, o entidades, y que apoyado en ellos y con su reconocimiento pueda hacer ese liderazgo planetario mundial. Pensemos en líderes morales o espirituales en acción. Mandela luchando por el Fondo Mundial contra el SIDA, o el Papa Wojtyla liderando la campaña a pro de la cancelación de la deuda externa de los países más pobres. Pensemos en grandes ONGs, Oxfam, Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, etc., enfrentándose a compañías multinacionales, ya sea a causa de las patentes farmacéuticas, ya sea por los derechos laborales en el sur, ya sea por algún asunto medioambiental o relacionado con los derechos humanos. Fijaos cómo nos están planteando que todos estos grupos están luchando contra entidades superiores y no se está diciendo quién también está por detrás de ellos en algunos casos, ¿eh? Es curioso. ¿Por qué no hablarán del mismo Vaticano como impulsando todo esto y gente de las sociedades secretas como la masonería y demás? Bueno, pensemos en las ONGs pequeñas que establecen lazos horizontales entre las sociedades del norte y las del sur con sus proyectos de desarrollo. Todo este puzzle heterogéneo es el cimiento más básico, sobre el que se puede construir e institucionalizar de manera más ordenada un liderazgo global digno de este nombre, es decir, verdaderamente ético. Esa es la base, pero eso se debe regular, debe haber alguien por encima de eso, evidentemente. Por tanto, ya sabemos quién se irá posicionando en esos lugares, ¿no? Y atención, porque ahora ya entramos en la conclusión. En el punto 4, el papel de las religiones en el liderazgo planetario. Y esto prácticamente lo vamos a leer entero. ¿Hay algún rol específico y necesario de las religiones en este liderazgo planetario legítimo? Con esta pregunta cerraremos nuestras reflexiones. Ya veis que nos dice un rol específico y necesario. Como hemos visto, el objetivo de este liderazgo es la realización de manera efectiva y universal de los derechos humanos, todos los derechos y para todos los ciudadanos del mundo. Los derechos humanos, tal y como los concebimos hoy, fueron, sin duda, un invento moderno. La modernidad los fundó en la razón, cuyas narraciones de tipo ético son los que conocemos por ideologías. En efecto, los derechos humanos fueron evolucionando y profundizándose al hilo del liberalismo, del socialismo y de todas las ideologías hijas de la modernidad que tienen algo que decir sobre la emancipación humana. Los nacionalismos democráticos, el federalismo, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, etc. Mirad cómo nos está hablando de derechos humanos y recordemos cómo todo esto iba asociado también a las sociedades secretas, a la masonería, pero que por detrás también estaba el mismo Vaticano impulsando lo que ya fue la Revolución Francesa a través de los jesuitas. Bueno, ya sabes que fue hecha para acabar precisamente con una parte del papado que no interesaba a los jesuitas y ellos coger el poder. Pues bien, mirad qué más nos dice. Pero la razón humana, en las que se fundan siempre todas las ideologías de tradición moderna, todas las narraciones con carga ética, tiene un límite infranqueable.
que en el siglo XX ha irrumpido con toda su fuerza, dando lugar a la crisis definitiva, la modernidad, del racionalismo y al advenimiento de una cierta melancolía posmoderna. ¿De qué límite hablamos? A lo largo de nuestro dramático siglo XX, hemos descubierto que cuando entramos en el campo de la ética, la razón puede proporcionarnos contenidos, esto es, puede describirnos valores, puede decirnos cuáles son válidos y cuáles no, cuáles son humanos y cuáles inhumanos, pero no puede proporcionarnos motivaciones. La razón, como reconoce el propio Habermas, quizás el mayor de todos los filósofos de la ética vivos hoy en día y un adalid de la secularización de todas las esferas normativas, puede decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo en cada contexto histórico determinado, pero no puede decirnos por qué debo optar por el bien y no por el mal. Bueno, ya veis qué juegos de palabras utilizados. ¿Hay algo que es bueno y malo dependiendo del tiempo? ¿O el bien siempre es bien y el mal siempre es mal? La razón puede proporcionarnos contenidos, pero no puede proporcionarnos motivaciones. Esta es la frase que hemos leído antes y que ellos destacan aquí como algo que hace falta, algo que nos motive. En este contexto posmoderno, en que reconocemos la crisis de la razón ética, en tanto que admitimos su debilidad motivacional, aparece un problema político nuevo. Los derechos humanos necesitan un fundamento, más allá de su fundamento racional moderno, que sigue siendo necesario, pero que se revela insuficiente. Las ideologías, a lo largo del siglo XX, han caído como mitos dogmáticos que proporcionaban un sentido a la historia y a las vidas de las gentes. Y sin embargo, los derechos humanos siguen frente a nosotros como el único modo de salvaguardar el carácter humano de la humanidad. Siguen, en fin, siendo nuestro ideal vigente. Es curioso, los derechos humanos, cuando lo que debería ser vigente estrictamente son los 10 mandamientos tal cual, ¿no? En este sentido, las religiones pueden aparecer como un sustento motivacional para unos derechos humanos necesitados de un fundamento de este tipo. Quizás habrá que sustituir las antiguas narraciones ideológicas de la modernidad basadas en una razón autodogmatizada por unas nuevas narraciones espirituales. Y es evidente que para ello el concurso de las religiones resulta imprescindible. Por tanto, ya ves, las religiones van a tener su peso, está en sus planes, y desde luego que los van a tener, ya estamos viendo los movimientos del Papa al respecto, ¿no? Cuánta interreligiosidad, cuánto ecumenismo. Todo esto no se hace porque sí. Sin embargo, esta recuperación de lo religioso para revivificar los derechos humanos como ideal universal debería suponer un cambio radical en el modo como las religiones se perciben a sí mismas y su relación con la cultura y la sociedad. ¿Qué está haciendo ahora el Vaticano? Precisamente está en el sínodo de las familias y está hablando de todo esto. Su adaptación a los métodos que hay en la actualidad, pero no solo los métodos de actualidad, sino la situación de la actualidad, cómo deben encarar estos cambios sociales que hay. Pues ya lo veis, aquí ya se planteaba esto que debería hacerse. Es la forma de conseguir ganarse a todos. O mejor dicho, las religiones solo podrán ejercer este rol de fundamentación de las utopías y los retos humanos de hoy, en la medida en que sean capaces de hacer este cambio. Un cambio que se concreta en 3 sentidos. En primer lugar, la modernidad no ha pasado en vano. Nada en la religión que sea ciertamente incompatible con la razón puede ser aceptado como válido. Hay que aceptar las religiones, las narraciones espirituales, en la medida en que ellas vayan demostrando que son religiones ilustradas. Atención, ilustradas, de conocimiento. Si no, ya no serán declaradas así. Antes nos hablaba de la yihad. Fundamentalismos no, tienen que ser religiones ilustradas. Si fundamentalismos no solo quiere decir cuestión islámica radical, también quiere decir cuestión cristiana radical, que en verdad no se aparta de la verdad, pero que no va a ir con el juego que ellos están preparando, la cual cosa no va a ser declarada como religión ilustrada, sino como algo contrario a ese proceso para que todo vaya bien. Imaginaos si alguien creyente cristiano denuncia lo que ellos están haciendo.
no podrás pertenecer a religiones ilustradas, vas a ser todo lo contrario. Que se basen en un tipo de lenguaje específico, el lenguaje simbólico, no implica que tengan derecho a contradecir la razón. Interesante. ¿Se aplicaría esto a las profecías? ¿Lenguajes simbólicos no pueden contradecir la razón? Bueno, depende cómo utilices la razón, porque si utilizas el lenguaje simbólico de las profecías bien, tienen toda la razón del mundo. Pero algo nos están cambiando, ¿eh? Nos están planteando una serie de cuestiones que ya podemos ir más allá y darnos cuenta que las interpretaciones proféticas que se aplican a ellos y lo que acontecería ya no podrá ser considerado así, porque se irá de razón. Según ellos, claro, va a tener otras aplicaciones. O eso irán diciendo que tendrán. Una prueba de este carácter ilustrado de la religión es la renuncia a autopercibirse en una clave dogmática o fundamentalista como la única religión verdadera. Ahora viene cuando uno dice, toma. ¿Os estoy mintiendo? ¿Os dais cuenta cómo todo va encarado a eso? Cualquier denominación o no denominación que tenga la verdad y diga que tiene la verdad, ¿de verdades cuántas hay? Hay una, lo otro es error, es mentira. Por tanto, si alguien dice, yo tengo la verdadera, eres fundamentalista. Y esto se va a cortar, se va a cortar. Qué bien lo están preparando, ¿eh? Porque si estás considerado como lo que ellos dirán, fundamentalista, tú estarás yendo contra todo lo que ellos están planteando. Si destapas todo lo que están haciendo, lo que han provocado y lo que siguen causando para conseguir su objetivo, tú vas a ser tildado de fundamentalista. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cuántas veces he de decir, ¿estamos preparados para eso? Ya nos podemos acercar al Señor de verdad y estar firmes en los 10 mandamientos, incluido el sábado, porque esa va a ser la piedra de toque especial que irá contra lo que ellos van a plantear. Esa guinda del pastel que va a ser el domingo como día de reposo para todo el mundo. Y los que digamos sábado, adiós muy buenas. Y tantas personas aún siguen diciendo el sábado no pinta nada, el sábado era para los judíos, el sábado no sé qué. Pues que vayan haciendo porque ese va a ser el punto central en lo cual va a girar todo. Ignorar las profecías o malinterpretarlas va a llevar a la perdición tal cual, a la perdición. Y eso no es fundamentalismo, es la verdad bíblica que tantos desechan. Estamos advertidos, y nosotros lo hemos podido advertir a lo largo de tantísimas temáticas, cuando algunos aún nos siguen tratando de locos por decir esto, de fundamentalistas, de cambiar la doctrina bíblica, ¿sí? Pues esperad unos pocos años y veréis la consumación de esto, y cuando pase, ojalá penséis en esto y digáis, ya lo decía ese tipo cuando salía en la pantalla, y cambiéis, porque el tiempo de gracia se os está acabando al igual que a todos. Jesús está pronto a volver, y si no nos posicionamos del lado correcto, vamos a estar del lado equivocado, no hay otra. Vamos a seguir, porque aún lo que sigue tampoco tiene desperdicio. Las religiones ilustradas son religiones que reconocen a las demás tanto valor social como a sí mismas. O sea, en definitiva, que todas van bien. Eso hemos de reconocer. Son pues religiones en diálogo. ¿Cómo se llama eso? Diálogo interreligioso. Por encima de todo, ecumenismo. En este sentido, el diálogo interreligioso es la forma que toman necesariamente las religiones cuando se adaptan a la herencia que la modernidad ha dejado, ya para siempre en la cultura de la humanidad. Por tanto, si no entras en ese diálogo interreligioso, eres ese fanático religioso que dice que es un fundamentalista, y por tanto, te quedas fuera del juego. Ya no estás en la forma que ellos quieren para negociar, para pactar. ¿Qué forma de trabajar el mundo van a tener? Y ya lo están haciendo de un modo descarado.
para que todo esto sea un hecho en breve tiempo. En segundo lugar, el mismo proceso de globalización obliga a las distintas religiones a encontrarse, a interactuar las unas con las otras. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se ha permitido la globalización? ¿Por qué han venido a Europa tanta gente del mundo del Islam, para poner un ejemplo? ¿Por qué han venido también tantos del mundo protestante de Latinoamérica? ¿Por qué todos también van hacia Estados Unidos, unos y otros, y católicos? Y eso en todos los lugares. En todo el mundo prácticamente está pasando lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? La globalización no ha pasado porque sí, ha sido un plan muy bien tramado para que todos tuviésemos que interactuar y creer estos puntos que nos están planteando. Qué forma tan bien trabajada y orquestada para que todos terminemos diciendo amén a lo que nos propongan. La globalización, al facilitar la interacción económica, cultural y política entre sociedades más alejadas, ha empequeñecido el mundo. Al ser el mundo más vasto para cada individuo, el mundo se ha hecho pequeño si lo miramos desde fuera. Las religiones en un mundo globalizado son necesariamente religiones que se encuentran. Por esto, y atención también ahora, el diálogo interreligioso no es solo una necesidad normativa, derivada de la voluntad de depurar las religiones para ilustrarlas. Depurar las religiones para ilustrarlas. ¿Cómo se depura una religión para ilustrarla? Pues hay que cortar el fundamentalismo, el radicalismo que ellos consideran. ¿Y cómo se hace eso? Primero se infiltran las denominaciones que no son la suya. Se lo digan a los adventistas. Y segunda, una vez desde dentro, trabajando las mentes con escritos, predicaciones y demás, se va llevando a una mentalidad colectiva al objetivo que ellos quieren. Se les ilustra, se cambian los conceptos y se tiene que decir amén a lo que antes no era. Esa es su forma de trabajar y lo están haciendo a la perfección. Sino que se convierten en una necesidad objetiva, derivada de los procesos de confluencia de todo tipo que caracterizan el mundo de hoy. En tercer lugar, esta recuperación de lo religioso tiene sentido solo en la medida en que sirve de fundamento motivacional para los ideales éticos y políticos que hemos ido viendo a lo largo de estas páginas. De hecho, el verdadero lugar en el que las religiones se pueden encontrar y entrar en diálogo las unas con las otras no es el lugar de la discusión teórica, dogmática o teológica, sino el lugar de la lucha a favor de la justicia y de los derechos de los ciudadanos más débiles de la ciudad global. ¿Os dais cuenta? La verdad va a importar poco, hay que trabajar solo para eso. Entonces, claro que puede haber ecumenismo. Pero si tú trabajas para eso, pero en cambio no quieres entrar, o mejor dicho, entras en posicionarte teológicamente, entonces ya hay problemas. Como si una cosa y otra no pudieran ser. Qué bien tramado está todo. En definitiva, el diálogo interreligioso en un mundo globalizado, sí, en la medida en que las religiones sean el motor espiritual de las reformas que tienen que ir convirtiendo en una realidad la utopía de los derechos humanos, la utopía del desarrollo integral y universal de la humanidad, de todas las personas y de toda la persona. Qué bien, ¿eh? La motivación espiritual va a ser lo que va a producir los cambios. ¿Qué está haciendo el Papa? En este sentido, las religiones en diálogo serán también un componente indispensable de este liderazgo planetario legítimo al servicio de la justicia económica, la libertad, la identidad y la paz. ¿Entendéis por qué todas las religiones se están subiendo al carro interreligioso ecuménico? Para trabajar para esto, que dices, oh, está muy bien si no sabes lo que hay detrás. Pero si tú sabes lo que hay detrás, ¿cómo te vas a sentar a negociar para todo ello? Cuando sabes que es un plan tramado para llevar al poder al Papa en todo el mundo. ¡Qué engaño tan bien hecho! Pues aquí termina el escrito. Y esta que es la contraportada,
nos dice lo que ahora habíamos ampliado aquí. Cristianismo y Justicia, es en catalán, Cristianismo y Justicia. Fundación Lluís Espinal. Es un centro de estudios promovido por la Compañía de Jesús de Cataluña, los jesuitas. Agrupa un equipo de profesores universitarios y especialistas en teología y en diversas ciencias sociales y humanas, interesados por el cada vez más indispensable diálogo cultura, fe, justicia. La colección Cristianismo y Justicia presenta algunas de las reflexiones de los seminarios del equipo del centro o algunos de los trabajos de sus miembros y colaboradores, y que curiosamente coincide con lo que el Papa está haciendo a la perfección, y todos los que están asociados con él, léase Estados Unidos, léase ONU. Qué lástima que la gente no se entere, ni se quieran enterar muchos, de la situación que está, de la situación que está este mundo, pero lo peor, ¿por qué se genera esta situación? Las cosas no pasan porque sí, están pasando porque alguien lo ha tramado a la perfección. Dirán, ¿conspiranoico? Sí, hemos demostrado todo. Nada de lo expresado aquí, en estas temáticas, ha sido ciencia ficción, elucubraciones porque sí. Hemos demostrado cómo todo es un plan urdido desde hace muchos años por los mismos jesuitas, de los cuales la gente ahora va detrás de un papa jesuita y que van a llevar al mundo al punto que todos van a decir amén a lo que él diga, porque lo que él diga sí irá a misa, nunca mejor dicho. Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de muchas otras cosas que tenían que ver con la encíclica del Papa. Y nos hemos planteado, ¿cambio climático? ¿Dios está haciendo mal las cosas? Sabemos que en el último tiempo habría desgracias teóricamente naturales, que el diablo las causaría, pero que hemos visto también en escritos de cómo Elena White decía que Satanás daría a los hombres de ciencia las formas de ingeniárselas para hacer algo que sirva para hacer grandes desgracias a nivel mundial, con cuestiones de clima y demás. Eso era profecía y lo estamos viendo y viviendo. Pero Dios hizo bien las cosas, y Dios prometió algo que sencillamente hace y denota que realmente la mano humana está en esto, pero porque detrás hay una mano satánica que está dirigiendo las cosas, sí. Y mirad si no, qué texto que nos ayuda a desvelar que Dios no ha hecho las cosas mal. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Todo seguirá así hasta el final. ¿Cómo es entonces que ahora están cambiando tanto las cosas a nivel climático? ¿Por qué? Alguien está interfiriendo en los planes de Dios, evidentemente, y Dios lo está permitiendo. Y gracias a Él, que lo profetizó, y podemos tener esos escritos para ver que realmente esto está sucediendo como ya estaba marcado. El Señor nunca deja a su pueblo en la ignorancia, al menos que nosotros queramos. Si nos perdemos será porque rechazamos el conocimiento, no porque Dios no nos lo dé o nos lo quiera dar. Seguirá habiendo verano e invierno. A pesar de todo lo que quieren hacer de cambios climáticos, seguirá habiendo verano e invierno, frío y calor. Pero eso sí, van a hacer todo lo posible para girar y trastocar todo lo que puedan al respecto. Dios hizo las cosas bien y así tenían que llegar hasta el final. Pero la profecía nos lo decía, iba a intervenir alguien para cambiar esto. Pero sabéis, después va a ser peor, porque si Dios está permitiendo que ellos hagan todo esto, y nos culpen a nosotros con nuestros cochecitos y los tubos de escape y demás, también Dios va a intervenir en su momento. Y cuando caigan sus plagas, allí sí que no habrá motivos de risa para nadie, seguro. Otro texto, Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones,
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Jesús vendrá en su segunda venida, dentro de pocos años, a destruir a los que destruyen la tierra. Y ahora el ser humano tiene la capacidad para destruirla y lo está haciendo. ¿Y de qué modo? Si nosotros fuésemos los de a pie que estamos destruyendo la tierra con nuestros tubos de escape y demás, Dios vendría a destruirnos a todos, incluso los cristianos, incluso los que guardamos el sábado, incluso los que queremos seguirle hasta el final. Esto quiere decir que va a venir a destruir a alguien que está haciendo movimientos a nivel muy grande que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Pero eso sucedería. Destruir a los que destruyen la tierra, y eso es en su segunda venida. Ahora está sucediendo. Lo hemos demostrado. ¿Aún hay personas que se van a reír? Seguramente. Pero ya va siendo hora que cada uno tome su decisión, porque el tiempo se acaba y Jesús vuelve pronto. ¿Seguiremos todos los entramados del Vaticano? ¿Seguiremos apoyando lo que ellos quieren? ¿O nos vamos a posicionar y vamos a denunciar las cosas, aunque seamos tildados de fanáticos, fundamentalistas y locos? Aún habrá gente allí fuera que reaccionará. Algunos entre ellos mismos van a reaccionar también. Hemos de orar por eso y hemos de trabajar por eso. Si queréis más pruebas, tenéis todas las conferencias en nuestra web del Gran Engaño. Cientos ya de temas, donde seguimos demostrando punto por punto, no solo especulamos, como algunos creen o dicen. A partir de ahora tenéis que tomar también vuestra decisión. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios os bendiga.